Muy buenos días, muchas gracias a Ediciones La Luz y a las Romerías de Mayo por invitarnos a representar a la Casa Vitier García Marrús de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana a este evento Palabras Compartidas, en el que estaremos contándoles de la Casa Vitier García Marrús y de la colección La Isla Infinita. Le doy la palabra a José Adrián Vitier. Buenos días, ¿se oye? Me viene a la mente una dedicatoria de Eliseo Diego a mis abuelos, que decía, de uno de sus primeros libros de poemas, ¿qué pudo hacer que nos encontráramos, ¿no? en la ciudad inmensa? No me acuerdo exactamente cómo decía, sino que buscábamos los mismos asombros, ¿no? Y bueno, eso es lo primero que me vino a la mente al llegar aquí a las Ediciones La Luz. ¿Qué pudo hacer que nos encontráramos, ¿no? Creo que vemos reflejados en ellos y ojalá ellos en nosotros el mismo entusiasmo con que trabajamos. Y bueno, estamos felicísimos de estar aquí finalmente. Yo no me imaginé que esto iba a ser en directo ni para el planeta. Pensé que era una cosa más íntima, y de hecho había preparado una cosa más íntima, más que no pensaba compartir con el universo, sino con ustedes nada más. Que es que me pidieron que hablara de la colección La Isla Infinita y de la Casa Vitier García Marrús, y yo hice como una especie de historia breve, cronológicamente, de cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Como son cosas que ustedes no conocen de antemano, o sea, la colección y la casa, me pregunto si será interesante para ustedes conocer los orígenes de algo que están viendo por primera vez, o sea, que no tiene un interés previo. Pero bueno, es lo que tengo. Espero que no se aburran mucho. Como dice mi abuela, todo hombre es el guardián de algo perdido, algo que solo él sabe, solo ha visto. Y ese enterrado mundo, ese misterio de nuestra juventud, lo defendemos como una fantástica esperanza. Ese enterrado mundo de nuestra juventud ocurrió en los años 90, en lo que se llama el periodo especial, y que estudiamos la Facultad de Lenguas Extranjeras. Y había un grupo de amigos ahí, ¿no?, que estábamos en la facultad. No significa que estudiáramos, pero no estudiábamos mucho y faltábamos mucho a la clase. Eso ha sido siempre un sine qua non de todos los proyectos, ¿no?, faltar. Entonces las clases a las que faltábamos, que eran muchas, nos metíamos en un local, en un pequeño cuarto que le llamaban el local de la FEU, que providencialmente estaba metido en lo que era el baño, pero que era un baño, o lo que había sido un baño. Ese dato es muy importante, porque al ser un baño que no tenía las piezas del baño, sí estaban los azulejos y un buró y una silla. Nos metíamos ahí, nos encerrábamos y dejábamos pasar las horas, ¿no? Y a veces escribíamos con plumón en los azulejos, por eso era importante. Y escribíamos, dibujábamos ahí mientras conversábamos, ¿no?, cosas que se borraban al día siguiente por la cagada de la limpieza, ¿no? Y una de nosotros, que es una muchacha llamada Liliana, que no tenía ninguna pretensión de ser escritora ni nada parecido, pero de vez en cuando tenía una ráfaga, y escribió un día en esos azulejos, ¿no? La ballena codorniz libra su juego infinito entre la dejadez y la penumbra. Eso simplemente se borró
como tantas cosas. Y además había un dibujito de esa criatura que era la ballena codorniz. Bueno, pasó el tiempo. Lilian se fue en el año 93, se fue del país. Y como mucha gente que se empezaba a ir en esos años, ¿no? Toda su familia se fue. Bueno, el caso es que empezamos a hacer una... Yo nunca me olvidé de esa frase. Y hicimos una revista que se llamaba La Ballena Codorniz. Cuando digo hicimos una revista, es que simplemente en mi trabajo, mi primer trabajo, que era una agencia de prensa, había una fotocopiadora y yo era traductor, le traducía noticias. A las 6 de la mañana traducía y a las 12 del día había terminado y estaba ahí solo con una fotocopiadora. Y entonces creo que ahí, y papel, que no había ninguna parte, ahí había. Entonces, bueno, hacíamos me puse a imprimir 25 páginas, las cosía con cosido que después supe que se llamaba cosido japonés. Bueno, hacía esta revista que se llama La Ballena Codorniz, que no sabía por qué, me gustaba mucho ese nombre, ¿no? Poco a poco he ido entendiendo algunas cosas de lo que podía simbolizar ese nombre, esa criatura, ¿no? Que en ese momento no lo racionalicé. Y bueno, por el solo mérito de hacer esta, entre comillas, revista, que no tenía ninguna pretensión literaria, solamente compartir con amigos y enviársela a esta amiga que se había ido. Hacíamos 50 copias. Solo por el solo mérito de hacer esto, mi abuelo Cintio me llamó a que lo ayudara en el proyecto La Isla Infinita, que era una revista, que es esta, ¿no? Que esto ya es una revista como tal. Y La Ballena Codorniz pasó a ser una sección dentro de esta revista, ¿no? Eso es lo que hacía referencia a Lisette cuando dijo que empezó en 1999, o sea, más o menos ahí. Eso fue por una iniciativa del entonces ministro Abel Prieto, que tuvo esta idea, ¿no? Que le dijo a mi abuelo, bueno, a ver, Cintio, tú hiciste la revista Origen, participaste en la revista Origen, ¿qué estás haciendo que no haces una revista ahora? Abuelo dijo, bueno, pero no me interesa hacer ninguna revista ahora, es mucho trabajo, no quiero saber nada de eso. Pero Abel le dijo, pero sí, hazla, puedes hacer, en la revista esa puede salir lo que tú quieras. Se lo dijo en términos más enérgicos. Y lo esencial, lo que definió que de verdad naciera la Isla Infinita como revista, es que a mi abuelo se le ocurrió el nombre. El nombre se le ocurrió, lo inventó en el sentido original de la palabra inventar, que es encontrar. Lo encontró en una cosa que se llama Historia de los Reyes Católicos, una crónica que hizo el cura Andrés Bernal, un cura que era amigo de Cristóbal Colón, y que vino a América en el segundo viaje de Colón. Entonces, en esta Historia de los Reyes Católicos, tomo primero, segundo, página 180. Hay una referencia en cada número. Insisto en la referencia porque es que voy a citar lo que dice, y lo que dice es tan bello que parece inventado, ¿no? Y entonces lo voy a citar. Es una cosa que poníamos en todos los números de la revista. Tomo 3, página 128 de la Historia de los Reyes Católicos. Sí, ahí. Dice, escribe este cura, dice. Preguntó Colón a los indios de aquel lugar, que era la isla que en ese momento se llamaba Juana, que era Cuba, ¿no? Preguntó Colón a los indios de aquel lugar si era tierra firme o isla, y le respondieron que era tierra infinita de que nadie había visto el cabo, aunque era isla. Bueno, es una belleza. Y además de ser una belleza, es un legado, ¿no? O sea, nos dejaron el enigma
de por qué esta isla es infinita, o esta tierra es infinita siendo una isla, o a lo mejor por ser una isla, ¿no? Y entonces, bueno, eso entronca de alguna forma con estas indagaciones origenistas sobre la identidad y los orígenes, ¿no? La insularidad, y la ballena codorniz, que para mí es un símbolo de cómo yo entiendo la identidad cubana, ¿no? El rasgo que a mí me resulta más reconocible y más querible, ¿no? De la identidad cubana, que yo le llamo la honda levedad. Y esta honda levedad tiene como, o sea, este animal, esta criatura, para mí representa esa honda levedad, que es mi manera de acercarme a eso que llamamos la identidad cubana, ¿no? De hecho, me viene a la mente ahora una anécdota, Vigilio, de Agustín Pi, que Agustín Pi, este personaje que fue amigo de todos los origenistas, pero no escribió nada, pero hablaba, y era considerado por todos ellos el más inteligente del grupo. Él me dijo una vez, dice, en este país estamos obsesionados con la idea de la identidad y de las raíces, y buscar las raíces. Dice, no se dan cuenta de que si buscan las raíces, se cae la mata. No voy a hacer ningún comentario, me parece maravilloso. Sitio encuentra el título de la isla infinita, y de eso decide la existencia del objeto, del proyecto. Y recuerdo, quiero recordar también las palabras que escribió Abuelo inaugurales, bueno, un fragmento, que están en el número 0 de la revista, que él dijo lo siguiente: donde haya un espacio de gracia, de imaginación, de belleza, está la patria y está su defensa. De tal seguridad partimos al levar anclas de esta navecilla que quiere ser metáfora del destino de Cuba en el mundo y del mundo en Cuba. Esas palabras que se escribieron para el origen de la isla infinita, yo creo que siguen vigentes en la mutación que ha habido, que es ahora la colección La Isla Infinita, esta serie de libros que les traemos, que en esencia son lo mismo que la revista, es una yuxtaposición de trabajos extranjeros y cubanos, intercalados con la misma naturalidad, con el mismo sentido de pertenencia, con la misma naturalidad, ¿no? Esta yuxtaposición que ocurría en la revista y que ocurre en los libros permite, desde mi punto de vista, reconocer la universalidad de algunos de los creadores cubanos, ¿no? Porque se ve en ese contexto un poco la dimensión, sus iguales, ¿no? Con qué dialogan, ¿no? En qué liga se encuentran, por decirlo con una metáfora deportiva, ¿no? Eso lo permite el hecho de que sea que el perfil de la revista sea simplemente, esté guiado por el gusto personal. O sea, el gusto personal no es infalible, ¿no? El gusto personal es falible, pero es básicamente lo único que uno tiene para cuando quiere ofrecer algo, ¿no? Y aquí surge un descubrimiento, ¿no? Que es un descubrimiento obvio, ¿no? Que es el descubrimiento del gusto, ¿no? Lo que representa que algo te guste. Y cómo eso es cuando uno le gusta algo o alguien, eso es una energía que uno tiene. Y es más, es una energía, yo diría, renovable, con la que uno puede trabajar siempre, sin cansancio. Cuando tú te dedicas a una cosa que te gusta, puedes trabajar sin cansancio. Si de otra manera el espíritu se fatiga. Pero bueno, eso es un descubrimiento obvio, pero que te cambia la vida, ¿no? Cuando lo sientes en primera persona. Entonces voy a hablarles del origen de la colección La Isla Infinita. Cuando llevamos como 12 años haciendo la revista, nos habían surgido algunas contradicciones. O sea,
de repente queríamos publicar cosas en la revista que no cabían, que eran simplemente libros completos que hubiéramos querido meter en la revista. Por otra parte era el periodo especial. El país se fue empobreciendo exponencialmente y los recursos dedicados a hacer libros eran cada vez menos. Y ahí yo descubrí que las revistas son un fruto de la abundancia. O sea, cuando ya está todo publicado, bueno, vamos a hacer revistas para orientar la lectura o para llenar algún espacio que quede. Pero de repente nos vimos que faltaban muchos libros esenciales, faltan muchos libros esenciales por publicar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo publicando una revista cuando hay tanta cosa esencial, cuerpo de literatura fundamental sin la que no se puede seguir? Entonces nos dio por hacer libros. Cuando nos dio por hacer libros chocamos porque no podíamos, había muchos aspectos del proceso de fabricación de un libro que no podíamos controlar. Y tuvimos innumerables choques con las imprentas y con las editoriales, porque bueno, también era un momento malo. Bueno, nos parecía un momento malo, ahora se ha puesto peor. Pero ya era un momento malo para proponerte hacer una cosa de excelencia, tomarte tu tiempo, ¿no? Todas las imprentas siempre nos parecían que tenían algo más importante que hacer que lidiar con nosotros y que estábamos molestando. Entonces, me viene aquí a la mente una frase del gran detective Sherlock Holmes que dice, bueno, cuando todas las probabilidades, valga la redundancia, más probables están descartadas, la que quede, por inverosímil que sea, por extraña que pueda parecer, es el camino, es lo que es. Y esta frase ¿cómo se llama? De Sherlock Holmes me parece muy poética, ¿no? Un poco de sentido poético de analizar las circunstancias, ¿no? Porque la creación y la poesía para mí es muy importante el principio de necesidad, o sea, de lo que hay que hacer porque es lo más justo, ¿no? Y entonces, bueno, decimos, bueno, pues vamos a hacer los libros nosotros mismos. No porque tuviéramos especial amor por el trabajo manual o especial habilidad por el trabajo manual, sino llevados por las circunstancias, ¿no? Porque era la única manera que parecía, ¿no? Resulta que eso fue providencial, porque es que ahora ya no querríamos hacer libros de otra manera. Esto es muy adictivo, muy agradable de hacer, muy trabajoso, un poco quijotesco, porque son objetos que los elementos que los conforman no los hay. O sea, la cartulina, el papel, el pegamento, el cartón, etcétera, todo eso no lo hay. Pero resulta que hay, como decía abuelo en un poema, no hay, pero resulta que hay. Y de hecho yo le decía en broma a los compañeros del Instituto del Libro que creemos que nosotros éramos en parte los culpables de que no hubiera papel, porque tuvimos que conseguir una gran cantidad de papel para hacer esto. Entonces, pero bueno, son tantas las cosas que quiero compartirles que voy a tratar de organizarme. No sé ni cuánto tiempo he hablado. Mucho. Todavía no he empezado a hablar de la casa de Viquera. Sí, también pero bueno, yo no sé realmente lo que pueda tener interés para ustedes y lo que tiene interés anecdótico para mí, ¿no? Una mezcla de todo, es inevitable, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿cómo se nos ocurrió hacer lo de los libros artesanales? Bueno, también en nuestro proyecto colabora la madre de mis hijos menores, que es graduada de grabado de San Alejandro. Bueno, ella hizo una tesis, que la tesis era un libro artesanal, manual, hecho por ella con grabados. Y eso nos ayudó mucho a ver que esto se podía hacer, ¿no? Y otra, eso fue providencial eso, ¿no? Ella además tenía un amigo que es un artista, ella se llama Nara, ¿no es cierto? Nara Miranda, voy a mencionar a todas las personas del proyecto. Nara Miranda
Osmani Cuevas era un amigo de ella que nos lo presentó. Osmani Cuevas, un pintor que se interesó en aprender, no sabía, se interesó en aprender encuadernación con Nara y le gustó tanto que se ha convertido en, yo creo, si no un maestro, sí, en un alumno muy avanzado de estos oficios perdidos o semi-perdidos de la encuadernación artística. Y él es el que está ahora mismo al frente de la parte esta de la factura de los libros y de formar a otros encuadernadores que han aparecido. Bueno, descubrimos el gran placer de hacer los libros a mano. Fuimos adquiriendo también, gracias a las personas con las que nos fuimos encontrando, como propio Osmani, como Fidel Echavarría, que es un hijo de esta tierra, que es nuestro gran hermano y gran amigo y colaborador, Fidel Echavarría. Creamos una conciencia, nos hemos creado una conciencia ecológica de que los libros tienen un costo en celulosa, o sea, en una materia que se extrae de los árboles, que cuesta la vida de los árboles. Y entonces, entre eso y Osmani, que es vegano, o sea, que no se puede usar cuero, no se puede usar nada que implique sufrimiento animal. Bueno, el caso es que llegamos a la conclusión, no a la conclusión, empezamos a sentir que no tiene sentido hacer libros que no sean un objeto de arte. Que para cualquier otra cosa están los libros digitales o los audiolibros o las muchas opciones que hay ahora. Los libros digitales pueden quedar maravillosamente y requieren una curva de aprendizaje y acostumbrarse a ellos, pero el resultado puede ser muy satisfactorio cuando están bien hechos. Y ¿cómo se llama? Bueno, pues entonces ya no podríamos ahora enfocarnos en hacer libros de papel normalmente, porque desgraciadamente ya comprendimos eso, ¿no? Que eso o sea, no es una cosa que somos fundamentalistas de eso ni nada, no estamos, por supuesto que tiene que haber libros de papel, lo que nosotros mismos no queremos hacerlo, no queremos, cada cual hace lo que puede. Nosotros aprendimos a hacer estos libros así y son los que nos gusta hacer, pero también descubrimos que había muchos oficios que se habían perdido y quisimos rescatarlos también. Por ejemplo, los libros de tapas duras, es una cosa en extinción en Cuba, ¿no? Hace mucho tiempo que la industria cubana no saca un libro de tapas duras. Y ya no es porque no haya dinero, es porque simplemente no se perdió el know-how de cómo hacerlo. O sea, pasaron demasiados años sin que se hiciera. Nos hacían falta ilustradores, ya desde la época de las revistas nos hacían falta ilustradores. De hecho, llegaron a haber más artistas plásticos que escritores vinculados al proyecto. Nos hacía falta un ejército de ilustradores que nunca tuvimos suficiente, ¿no? Y eso nos llevó también a descubrir las artes plásticas. Ahí yo descubrí que el dibujo y la pintura, y me puse yo mismo a dibujar y a pintar. Eso fue una gran suerte poder descubrir eso. Me ha gustado mucho el nombre de Queremos contar la maravilla. Me parece que eso dan el clavo de esto que yo hablaba antes, del misterio del gusto, ¿no? Abuela Fina me dijo una vez que bueno, me explicó muchas diferencias conceptuales entre palabras que se usan parecidas. Y una de ellas es la palabra misterio, ¿no? Y la palabra secreto, ¿no? El secreto es algo que tú eventualmente se lo puedes contar a alguien, pero el misterio no es tan sencillo, ¿no? De contar, ¿no? Queremos contar la maravilla, ¿sí? Estamos quizás intentando lo imposible. Estamos intentando lo imposible. El reto, como decía abuelo Cinto, decía que era el reto de lo imposible, que era el único que a él le interesaba.
y es el reto de la poesía, ¿no? Es tratar de compartir la participación en un misterio, ¿no? Pero eso solo puede hacerse si las personas a las que tú se las cuentas se vuelven a su vez partícipes de eso, ¿no? Si no, el misterio no ha sido transmitido. La maravilla no se ha perfectamente contada. Nos has hablado de la divisa de la colección. Sí, sí. ¿Quieres mencionar? Sí, bueno, todos estos libros tienen una divisa en la primera página interior, que es el corazón habla. O sea, en latín es cor ad cor loquitur. Lo que parte de un corazón es lo que tiene más oportunidad de llegar a otro, ¿no? Es el camino más fiable, digamos, para intentar este imposible, ¿no? Que es compartir realmente, que enamorar, en otras palabras, ¿no? al lector. Nosotros, estas ediciones, lo que tratamos de hacer es que hagan la experiencia de la lectura lo más seductora posible, ¿no? Medio en broma, medio en serio, hemos inventado el concepto de edición poética, en oposición a edición crítica, sin desdeñar la edición crítica, ¿verdad? Pero la edición poética va dirigida más al público general, y el rigor que puede haber en ella está como sutilmente disimulado y puesto en función de la seducción. Ahí está desde la letra, que es una letra grande, adecuada para la lectura de cualquier edad, los blancos del papel, el tamaño. El tamaño está dictado en parte por el hecho de que no tenemos guillotina, y el libro tiene el tamaño de un pliego A3 doblado muy cuidadosamente para que no haga falta la guillotina. Pero también tiene ese formato porque nos parece adecuado para darle al libro una dignidad y a la ilustración, que la ilustración tiene una gran importancia dentro de la colección. Son ilustraciones a página completa que tienen un tamaño. La ilustración dentro de la colección, brevemente quiero decir que es fundamental, porque lo que se propone es crear una dimensión, un diálogo entre iguales, con el texto, y aumentar y a veces revelar una dimensión del texto que pudiera pasar percibida, pudiera pasar desapercibida en algunos casos, ¿no? Y bueno, y también en el sentido original de dar lustre a la edición, pero sobre todo nos interesa esto del diálogo. Ahora, actualmente las ilustraciones han pasado a ser serigrafías originales serigrafiadas. O sea, poco a poco nos vamos desprendiendo de la tecnología y vamos regresando a lo artesanal, a la reproducción artesanal y a veces manual. O sea, en este libro en particular hay imágenes dibujadas a mano sobre el libro, al mejor estilo de Vigía. Y un paréntesis, tenemos mucho interés en conocer a nuestros admirados editores de la editorial Papiro, que ellos sí que le han dado 2 o 3 vueltas de tuerca a esta idea, ¿no? Y a esta idea de hacer libro objeto de arte, porque ellos hacen su propio papel y utilizan un linotipo. Ya ahí nos quitamos el sombrero, porque eso de aquí es muy trabajoso y maravilloso. Nos hubiera gustado haber hecho eso nosotros realmente, ¿no? Pero maravilloso. O sea, ojalá podamos colaborar con ellos de alguna forma. El perfil de la colección. El perfil de la colección La Isla Infinita
tiene que ver con esto que hablábamos, del misterio del gusto, trabajar con la energía renovable de lo que te gusta. Aquí viene muy a cuento la frase de John Keats de que un objeto de belleza, un objeto hermoso, es una alegría para siempre. El para siempre humano, ¿no? Es mucho tiempo. Es una alegría muy perdurable. A ver. Ajá. Decíamos que uno de nuestros descubrimientos fue ese de trabajar con lo que a uno le gustaba. Eso ya habíamos hablado. El segundo descubrimiento no es solo nuestro, sino que otras editoriales también lo han hecho, otras personas también lo han hecho, que es que en Cuba es perfectamente lícito tener una editorial privada. El único requisito es que los libros sean objetos de arte. Si tú haces libros que sean objetos de arte, puedes tener tu propia editorial. Eso es un descubrimiento. Eso lo descubrió Vigía, lo descubrió la editorial Popit y lo descubrimos nosotros. Y estos libros se comercializan, pues, como objeto de arte. Como un pintor vende sus cuadros en su galería. El precio de un objeto de arte puede ser el que el artista quiera, en esencia. Si tenemos la suerte de vender alguno, pues entonces todos los involucrados en las labores editoriales pues pueden cobrar bastante por su trabajo y por tanto tienen una motivación y una forma de hacer sustentable el empeño. No solo eso nuestro descubrimiento fue un paso más allá, que es que una vez que ese hecho comercial se ha producido y tenemos los recursos para seguirlo reproduciendo, pues ese trabajo ya está hecho y simplemente le podemos ceder los derechos de reproducción a una editorial de las editoriales estatales cubanas, que siempre y cuando comercialicen el libro al mismo precio simbólico que siempre lo han hecho, porque ese es un empeño que nos parece admirable y que hay que apoyar. En un momento en que todo sube de precio, los libros permanecen misteriosamente en el mismo punto, porque esa ha sido la política siempre de Cuba, ¿no? Eso es algo que yo quería hablar y que es otra cosa que descubrimos al vincularnos un poco a la industria del libro, que es que no habíamos cobrado conciencia de que todos y cada uno de los libros que se publican en Cuba es una pérdida económica, aunque se venda la tirada completa. Todos y cada uno de los libros que se han publicado en Cuba desde 1959 ha sido una pérdida, porque no se concibe de otra manera, ¿no? A mí esto me parece una cosa, una idea y una política revolucionaria en el sentido más clásico de la palabra revolucionario, que es poner la tierra en manos de los campesinos, la fábrica en manos de los obreros y la cultura al alcance de todos los bolsillos. O sea, eso es una cosa que habría que apoyar en cualquier caso, ¿no? Ahora bien, por X razones que podemos abordar ahora si tuviéramos tiempo, los beneficios de esa política admirable se ven frustrados, y la gente lee cada vez menos, a pesar de ese esfuerzo de subsidiar todos los libros. Nosotros tenemos suficiente edad para recordar una época en que cuando uno entraba a una librería era muy raro que uno saliera sin encontrar algo que le gustara. O sea, ir a las librerías era ir a un festín donde te ibas podías irte con 10 libros que te interesaban de lo que se estaba publicando, ¿no? Dice, bueno, ¿qué ha cambiado? Porque ahora yo he tenido muchas veces la experiencia de entrar a una librería y volverme a ir sin comprar nada. ¿Qué ha pasado? La política es la misma. Bueno, habrá más recursos, menos recursos, pero ese no es el tema, ¿no?
Esto para mí es fascinante, pero un poco que creo que me estoy yendo, ¿no? Pero me encantaría seguir hablando de esto. Y bueno, no sé voy a decirles una cosa y sobre la colección, y voy a cerrar con eso y hablamos a la casa. El centro yo creo, el elemento central del legado de Orígenes, que viene en grandísima medida del legado de Martí, es que la vida y la cultura forman una unidad, que hay una manera poética de hacer cada cosa que se hace, de gobernar, de administrar, de vivir, de hacer casi cualquier cosa. Hay una forma poética de hacerlo, ¿no? Que uno la encuentra a veces cuando todas las demás probabilidades están descartadas. Y por este camino tortuoso que hemos llegado a hacer objetos que intentan ser bellos, ¿no? Y hemos participado de esa alegría de hacer una cosa bella, nos viene a la mente la sentencia del oráculo de Delfos, de que lo más bello es lo más justo, o que lo bello, lo bueno y lo justo es lo mismo, es la misma cosa, que la perfecta percepción de lo bello es la perfecta percepción de lo justo, y lo contrario. Que no se puede percibir perfectamente lo bello sin percibir lo justo, sin tener es que es la misma sensibilidad y la misma insensibilidad. No quiero entrar en un debate filosófico sobre esto, solo llamar la atención sobre algunos ejemplos de que, por ejemplo, un escritor leal súbdito del Imperio Británico como Rudyard Kipling, en su obra, las novelas y los cuentos, Rudyard Kipling, se llama maestro de Borges, muy admirado por Eliseo Diego, en sus novelas y cuentos lo que se respira es un amor tremendo a la India y a otras tierras, y un respeto absoluto por las nacionalidades estas, y no se siente para nada un sentido de superioridad que se asocia con la mentalidad imperialista, ¿no? A pesar de que él era un defensor del imperio, o sea, que consideraba que el imperio era algo bueno. Por ejemplo, el ejemplo de Martí, ¿no? Que no existe un encendido discurso comparable de Martí en defensa del colonialismo, ¿no? O ni siquiera del autonomismo, mucho menos del anexionismo. O sea, bueno, que a ver, sí, que para terminar el último ejemplo en este sentido, y volvemos a retomar el tema, la esclavitud existe desde hace muchos siglos y se ha vertido mucha sangre por eliminarla o por perpetuarla, pero no se ha podido nunca elevar un himno en favor de la esclavitud. O sea, volvemos a lo del oráculo de Delfos, ¿eh? Lo más bello, lo más justo. Hay como una imposibilidad. Entonces, bueno, si hay que hacer libros, hay que hacer libros de la forma más hermosa posible. Esto es una alegría para siempre, ¿no? El futuro de esta colección, o sea, lo que esperamos con ella, es llegar por lo menos a 100 títulos, por lo menos. Es una tarea optimista, o sea, es un cálculo optimista porque hay que hacer traducciones, ilustración, no sé qué. Y entonces, cuando tengamos 100 títulos, de aquí no se sabe cuántos años, pero llegaremos, porque no nos vamos a cansar.
Eso significa que las editoriales cubanas tendrán a su disposición en su catálogo, o como se dice graciosamente en su colchón editorial, tendrán a su disposición 100 títulos eternos, 100 títulos reeditables que minimicen la posibilidad de que uno llegue a la librería y se vaya sin nada en las manos. Esa es la idea. Eusebio Leal le gustaban mucho estos libros. Cada vez que me veía por la calle me preguntaba si había hecho algún otro título. Generosamente le decía a este trabajo nuestro la magna obra. Dice, ¿cómo va la magna obra? Imagínate tú, la magna obra la que hacía él. Y él se le ocurrió la idea de cedernos un local en La Habana Vieja, a la manera que había hecho con otros artistas, para que hiciéramos los libros ahí, porque actualmente trabajamos sin tener un taller como tal. Cada uno en su casa nos vemos puntualmente para cosas, pero nos separamos, no tenemos un sitio donde nunca hemos tenido. Y a Eusebio se le ocurrió la idea de hacer esto, ¿no? Pero al hacer esto se cayó de la mata una cosa que clamaba al cielo, que es que tampoco tenemos donde guardar la obra de Medardo, Cintia, Fin y todo el mundo. Tenemos una papelería que abarca un siglo y que no tenemos donde meter y que se está echando a perder. Entonces eso era también importante. Y estamos ya llegando a los orígenes de la Casa Villar García Marruro, que es el centro cultural que existe porque existimos nosotros, existe porque existe un equipo de personas que trabajan en eso. Y la oficina del historiador, ya muerto Eusebio, nos acogió, o sea, nos acogió como cosa propia, incluso antes de construir la casa. Sí, y yo quería decir algunas cositas muy rápidamente, no se asusten antes. Como decía José, la divisa de la colección, el corazón al corazón habla, hace que esa sea no solo la divisa de la colección, sino también el criterio editorial. Nosotros podemos darnos el lujo de, y también porque sentimos la necesidad, de publicar lo que hemos amado, lo que nos ha cambiado la vida, lo que nos ha acompañado siempre, lo que hemos descubierto o seguimos descubriendo juntos. Ese es el criterio. Por ejemplo, yo miraba La Luz para la joven literatura cubana y era necesario. Letras Cubanas publica autores cubanos, Arte Universal, autores extranjeros. Nosotros con esta semi-independencia que tenemos, podemos darnos el lujo de publicar un joven, uno menos joven, un cubano, un extranjero en la misma colección, que era lo que decía José, que al final permitía que los unos arrojaran luz sobre los otros. Cuando los pones al mismo nivel, pues eso nos permite darnos cuenta también de en qué liga, de que todos estamos jugando en la misma liga. Pero más importante, igualmente importante, en esta colección, o sea, si lo que nos ha marcado la vida es un autor japonés contemporáneo, si lo que tenemos ganas de compartir con nuestros amigos es un autor japonés contemporáneo, lo traducimos al español y ofrecemos, regalamos a las editoriales cubanas, a condición, como decía José, de que hagan ediciones populares, los derechos sobre esa traducción. Hay un ejemplo concreto: la primera traducción cubana, a ver, no es muy elegante que lo diga, pero si no lo digo no lo van a saber. La primera traducción cubana del Tao Te Ching, y la primera por el momento, pero hasta el momento la primera y única traducción cubana del Tao Te Ching es de nuestra colección. O sea que en el fondo es nuestro orgullo verdadero, porque no hay que olvidar que nosotros trabajamos bajo la amorosa supervisión de Cintia y Fina, de alguna manera. O sea, no podríamos hacer nada que no nos hiciera dignos de ello. Y esto de colaborar con las editoriales cubanas
estatales es importante por este noble empeño que decía José, de no haber convertido el libro en una mercancía, ni siquiera en las peores circunstancias. Entonces, así es nuestro orgullo haber dotado a nuestro país de una traducción propia de un libro que nos parecía necesario. De la misma manera, pero ya existían otras traducciones al español. De la misma manera que hemos dotado a nuestro país a través de nuestra colección de la primera traducción al español ever de determinados títulos. Y eso también nos acerca mucho a orígenes. O sea, el hecho de publicar jóvenes y menos jóvenes, cubanos y extranjeros, en la misma colección, y en el caso de Orígenes, en la misma revista. Ellos estaban publicando lo que ellos estaban haciendo, pero Borges, que ya era un maestro, o Juan Ramón, que ya era un maestro, también aparecían publicados en Orígenes con obras originales. Y por otra parte, la revista Orígenes dotó a nuestro país, a la cultura de nuestro país en su momento, de las mejores traducciones, de los mejores textos que aparecían en aquel momento, sobre todo del francés y del inglés, porque en Orígenes traducía Cintio, traducía menos Lezama, pero traducía mucho, sobre todo Cintio y Rodríguez Feo y Pepe Feo. Y Cuba tuvo desde muy temprano una gran escuela de traducción literaria, y es algo que también nos emparenta con Orígenes, tal vez de manera menos obvia que trabajar con la obra de Cintio y Fina, pero de manera menos obvia, pero igual de cierta. Sí, vamos a estar presentando, Lisette nos dirá cuándo, el documental Luz de la Casa, un documental muy cortico, mucho más ameno que nosotros, que explica el proceso, se aprecia muy bien el proceso de fabricación de estos libros, y para no aburrirlos más antes de que se derritan ahí, les voy a hablar muy rápidamente de la Casa Vitier García Marrús, que es o será este espacio físico en un lugar privilegiado de La Habana Vieja, a un costado del Colegio Universitario San Jerónimo, en San Ignacio, esquina Orrell. Tendrán su casa con el favor de la Divina Providencia y de la Oficina del Historiador a partir del 16 de noviembre de este año. Pero ya existe, por lo que decía José, el equipo está creado, el equipo está trabajando, el equipo está haciendo grandes avances, el equipo de la Casa Vitier García Marrús, con los archivos de Cintio, Fina, Medardo, y acabamos de encontrar un cuento para niños inédito de Fina, El Crisantemo Blanco, ilustrado por José María, primorosamente ilustrado por José María Vitier, chico, pequeño niño. Todos los días encontramos maravillas. En la casa se van a seguir fabricando los libros de la colección. Nos vamos a dedicar con más ahínco aún al estudio, la divulgación de los archivos y de la obra de Medardo, Cintio, Fina, Sergio, José María y los origenistas. Y por supuesto será un espacio de empoderamiento de todo tipo, no solo femenino. Será un espacio de intercambio, de recepción. Queremos tener artistas en residencia. No será, tenemos las mejores relaciones con el Centro de Estudios Martianos, pero queremos ser un centro martiano de estudios. El espíritu renacentista del que hablaba Virgilio en su excelentísima presentación de hoy por la mañana. Y queremos, que estamos haciendo esto con toda la pasión del mundo, y quiero terminar así, José, no sé si tú tienes algo más que decir. Vas a tener muchas oportunidades más de hablar en estos días. Yo solo quería decir que la colección La Isla Infinita está abierta a todas las personas que quieran colaborar, traductores, dibujantes, o sea, artistas de todo tipo,
editores. Y quiero citar una frase que me gusta mucho, tanto como la de Sherlock Holmes, de el filósofo austríaco Rudolf Steiner, que dice que la libertad es la capacidad de hacer cosas por amor. O sea, hay otra libertad, que es la libertad de los derechos civiles y no estar en la cárcel y sentirse persona por las dignidades de los derechos civiles. Eso es otra cosa. Esas libertades o derechos civiles dignifican la vida humana, ¿no? Perfecto. Pero hay otra cosa, que está la libertad que uno mismo se otorga y que nadie te puede otorgar ni quitar, ¿no? Que es la capacidad de hacer cosas por amor. Mira qué sencillo, ¿no? Para decirlo, en resumirlo, diríamos que las libertades dignifican, pero la libertad vivifica. Las libertades te hacen sentir persona, pero la libertad de la que hablamos, y es la de la que hablaba Martí cuando decía sobre todo que es el único modo de ser libre, ser culto es el único modo de ser libre, se refería sobre todo a esta libertad que no solo te hace sentir persona, sino que te hace sentir joven. En la casa, por supuesto, habrá una parte muy especial dedicada a continuar el trabajo de Cintia y Fina sobre Martí, y quiero terminar diciendo que ahora que no tenemos todavía una casa física, y más aún cuando la tengamos, nos dedicaremos en cuerpo y alma a preservar y a investigar y a difundir el legado de Cintia y Fina, porque sentimos que quizás como nunca antes en la historia de nuestro país, desde que surgió el Grupo Orígenes, el país ha tenido tanta necesidad, y en eso, como en tantas otras cosas, todos somos hermanos, ha tenido tanta necesidad de sus mejores hijos, y en el caso especial que nos toca, yo creo que como nunca antes, hay lecciones a las que atender en la obra de Cintia y Fina. Hay claves que hay que encontrar, y una vez encontradas hay que gritarlas a los cuatro vientos para comprendernos mejor, porque por comprendernos mejor pasa un camino hacia salvarnos mejor. Hay que volver a ciertas personas, y en lo que a nosotros nos toca, hay que volver una y otra vez a Cintia y Fina, porque aún podemos encontrar respuestas. Muchas gracias. Siempre nos pasa lo mismo, que es que el proyecto tiene tantas facetas que nunca hemos estado en un evento lo suficientemente largo para poder abordarlas todas. No tenemos que decirlo todo el mismo día. Sí. Muchas gracias.